Muy buenos días a todos. Hoy en este vídeo les quiero presentar un pequeño inversor con un NE555. Un pequeño inversor de 12 a 220 voltios. Un pequeño inversor que podemos utilizar con una luminaria para iluminar una habitación o un lugar donde no llegue la luz eléctrica. Bien, vamos a ver cómo funciona. El inversor es esta pequeña tarjeta que tengo aquí. Es un integrado NE555, dos MOSFET, un transformador, un potenciómetro y algunas resistencias y condensadores. Bien, vamos a ver cómo funciona. Lo primero, tenemos aquí esta pequeña batería de 14 voltios a 2 amperios, una batería reciclada de un juguete, de un coche de radiocontrol. Se puede utilizar cualquier batería que tenga aproximadamente entre 12 y 14 voltios. Bien, yo tengo esta, voy a utilizar esta. Negativo con negativo. Y positivo con positivo. Bien, ahí podemos ver cómo funciona nuestro circuito. Con una luminaria de 18 vatios podemos ver cómo funciona perfectamente. Bien, voy a explicar cómo he construido este pequeño inversor. Vamos a desconectarlo. Bien, pues este pequeño inversor no está regulado y por lo tanto solo podremos utilizarlo para luminarias, cargadores de móviles, ese tipo de consumos. No podremos conectarle un consumo muy alto ni tampoco aparatos que requieran una frecuencia estable, puesto que este pequeño circuito no está regulado de ninguna manera y la frecuencia no es estable. Podemos con el potenciómetro subir o bajar la frecuencia entre 50 y 300 hercios, pero como les digo no está regulado. Y si la carga que ponemos es muy alta, pues al final nos bajará el voltaje y nos bajará la frecuencia, o si al revés es una carga muy ligera, nos subirá el voltaje y nos subirá la frecuencia. Entonces, lo dicho, es apto para bombillas, luminarias y pequeños consumos. Yo el transformador que tengo es este pequeño que ven aquí. He utilizado este pequeño transformador porque de estas características no tenía uno mayor. Si tuviéramos un transformador mayor, posiblemente podríamos conectar cargas mayores, podríamos pedirle más consumo, pero yo el que tengo es este, que no dará aproximadamente entre 25 y 30 vatios con este transformador. Bien, voy a explicar un poco en un dibujo, en un croquis que tengo aquí, cómo funciona este pequeño inversor. Bien, como ven aquí, introducimos los 12 voltios, positivo y negativo. Lo primero que nos encontramos es con
con un condensador de 470 microfaradios 25 voltios, que es este que se ve aquí. Tenemos a continuación una resistencia de 4.7K unida a un potenciómetro de 100K y a una resistencia de 22K, que a su vez van al pin 7 del integrado NE555. El integrado NE555 es un integrado de 8 pines. Y bueno, pues de la resistencia de 4.7K y del potenciómetro de 100K salimos al pin número 7. Una resistencia de 22K y a continuación al pin número 2 y con un puente al pin número 6. Seguimos y tenemos un pequeño condensador, un condensador de 0.1 microfaradio. El código es el 104. Con este condensador y con las resistencias de 22K y el potenciómetro de 100K es con el que regulamos la frecuencia. Si subimos el potenciómetro, bajará la frecuencia, y si bajamos el potenciómetro nos subirá la frecuencia. Bien. Del pin número 4 a positivo y del pin número 8 a positivo, que son, junto con el pin número 1 del integrado, la alimentación. A través del pin número 1, del número 4 y del número 8 es como alimentamos el NE555. Bien. Del pin número 5 tendremos que poner un pequeño condensador también de 0,1 microfaradio, un código 104, para estabilizar el circuito. Este condensador es importante que lo pongamos porque hará que nuestro integrado funcione mucho mejor. Bien. Del pin número 3 obtenemos la señal, un tren de pulsos, que es el que vamos a utilizar para hacer funcionar, conmutar nuestros dos transistores principales, nuestros MOSFETs IRF 540. Del pin número 3 salimos con una resistencia de 1K hacia la puerta de uno de nuestros MOSFETs, y a través de una resistencia de 5.6K a la base del 2N2222, que es este transistor que podemos ver aquí. Este transistor nos separará los impulsos de uno y de otro transistor para que no se produzca un cortocircuito en nuestro transformador. Este transistor, como ven aquí, también está conectado al positivo con una resistencia de 1K y el emisor a negativo. Muy bien. Del colector de nuestro transistor, como ven, sale una línea, un cable que va a la puerta de nuestro segundo IRF, nuestro segundo MOSFET IRF 540. Bien, a través de negativo a la fuente de nuestro MOSFET, como ven aquí, y de nuestro MOSFET la salida a nuestro transformador. Nuestro transformador, que tiene un punto central, una toma central, que es 0 voltios, hacia un extremo un bobinado de 9 voltios y hacia el otro extremo otro bobinado de 9 voltios. Y nuestra salida 230-240 voltios, donde podremos conectar nuestra luminaria o lo que vayamos o nuestra bombilla, lo que vayamos a conectar.
Bien, la frecuencia a la que funciona este circuito pues dependerá del potenciómetro, pero suele estar entre 50 y 260 hercios. El mínimo serían unos 50 hercios y el máximo 260 hercios. A mayor frecuencia obtendremos mayor voltaje, entonces tenemos que tener cuidado de no pasarnos, y a menor frecuencia obtendremos menor voltaje. También tenemos que tener en cuenta el consumo de la carga. Si el consumo de la carga es muy alto, nos bajará el voltaje y la frecuencia. Entonces hay que intentar buscar un equilibrio entre el consumo de nuestra carga y la frecuencia a la que tenemos que hacer funcionar el 555. Por eso les digo que como este circuito no está regulado de ninguna manera, pues es problemático utilizarlo en otro tipo de consumos que no sean los que les he dicho, luminarias, bombillas, pequeños cargadores y cosas así, porque la frecuencia no es estable ni está regulada de ninguna manera. Bien, aquí abajo tienen la lista de componentes por si quieren construírselo. Como ven, son muy pocos componentes: un NE555, dos transistores MOSFET. Yo he utilizado los IRF540, pero se podrían utilizar otros de similares características, un potenciómetro de 100K, algunas resistencias y algunos condensadores. Bien, pues vamos a ver de nuevo cómo funciona nuestro circuito. Lo vamos a conectar para que se pueda ver funcionando una vez más. Positivo con positivo y negativo con negativo. Bien, pues ahí pueden ver cómo nuestro circuito funciona perfectamente. Ilumina muy bien, bastante bien. Y bueno, pues podemos utilizarlo para iluminar algún lugar, alguna estancia o alguna habitación donde no tengamos red eléctrica. Con una pequeña batería, una pequeña batería, por ejemplo una batería de coche o una batería que hayamos reciclado de algún aparato, una batería que tenga entre 12 y 14 voltios, pues podemos hacer funcionar nuestro circuito perfectamente y tener luz en cualquier lugar. Muy bien, pues voy a desconectar. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Que tengan un buen día y hasta la próxima.